estás? Hola, Marce. ¿Todo bien? Qué lindo estar acá, no lo puedo creer. Sí, ¿no? Yo antes quiero hablar en nombre de la generación X. A nosotros nos tocó conocer un modelo de liderazgo muy distinto al que vivimos hoy y por eso este bloque se llama Soy Rey sin Corona. Quiero agradecerles a las nuevas generaciones que laburan con nosotros por mostrarnos que podemos ser un poco más incorrectos de lo que creíamos y que podemos ser más auténticos, ¿no? Así que vamos a conocer a alguien que no es solo una cara bonita, ni otro flaco que la pegó. Vamos a conocer al verdadero Gastón, ¿no? Tratemos, que siempre me gusta decir que en este mundo hoy es mucho más de las preguntas que de las certezas y respuestas. Así que Claro. qué lindo que podamos tener esta conversación, Marce. Mira, yo quiero que la gente se lleve cómo fuiste haciendo tu recorrido, porque es súper interesante. Y algo que me llamó mucho la atención es que hace 25 o 26 años eras un abogado haciendo una maestría en algún lugar del mundo. ¿Nos querés contar? Sí, antes de eso era un neuquino patagónico que llegó acá a Buenos Aires a estudiar Derecho en la UBA. Y sí, después, en esa época estaba haciendo como mi pensamiento y mi visión de hacia dónde apuntar tenía mucho que ver con una carrera en la que te formabas en la UBA, después me fui a hacer un máster a Estados Unidos, a Columbia, y tenía que ver mucho con ponerte herramientas en la mochila para después hacer una carrera de 30 o 40 años en alguna organización en la cual te ibas capacitando y desarrollando, pero esa era la visión que teníamos los X Claro. en ese momento, y ese paso en particular que preguntabas de Columbia todavía estaba en ese viejo paradigma para mí, que era un título más o una herramienta más para después desarrollarme, ¿no? Claro, la escalera que mostraban las chicas antes, ¿no? Tal cual, esa escalera que a mí me pasó después en DAO. A mí me encantó lo que trataban Florencia y Virginia antes, me pegaba porque, sobre todo esa foto, ¿no? La de la escalera. ¿Cuántas veces uno se sintió ahí? Diría, toda la primera parte de mi carrera fue un poco eso, ¿no? La escalerita corporativa, a mí me tocó hacerla en Dow Chemical, donde la mitad de la carrera la hice en Argentina, la otra mitad fuera, en Nueva York, en Michigan y en Brasil. Y un día, a los 39, 40 años, volví a Argentina como CEO de la compañía. Y ahí sí tuve como un gran clic de tratar de entender y descifrar el para qué de mi liderazgo, y ese famoso propósito empezó a aparecer con más fuerza, ¿no? Y me pongo a pensar en el Gastón de ese momento, que le tocó liderar una empresa tan emblemática, pero al mismo tiempo tan ingenieril. Y vos venías a ser el abogado que les iba a decir a los ingenieros cómo tenían que trabajar, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Porque en esa época nos pedían tener mucho conocimiento, como vos decís. ¿Cómo lo viví? Con gran impunidad lo viví. ¿Te divertiste, aunque sea? Me divertí mucho y ahora miro para atrás y fue de suerte, pero yo creo que el mundo de hoy empieza a pedir mucho más esa idea de lo que decía al principio, ¿no? De muchas menos certezas y mucho más preguntas en el liderazgo, en la formación, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, hasta hace 7 minutos en la vida, esa formación que teníamos nosotros era cartas pegadas al pecho, no te comparto la información, esto que hablaban antropológicamente era más el que estaba con el cuchillo entre los dientes, ¿no? El conocimiento o el saber técnico como algo muy fuerte del cual nos agarrábamos. Y yo, de casualidad, siendo abogado y entrando en una compañía química, petroquímica, en el agro, decía con impunidad porque me salía más naturalmente procesar y liderar desde las preguntas que desde las respuestas, porque no las tenía. Hoy creo que eso que fue más casual, hoy para mí es el modelo que se impone en estos tiempos, Claro. donde estás me toco el bolsillo porque tengo el celular, estás a tiro de una pregunta a la inteligencia artificial, como hablábamos hoy, Claro. y todo ese saber y todo ese conocimiento lo tenés en 30 segundos o menos, explotado por millones. Con lo cual, sí empiezo a ver también, y esto miro para atrás en mi formación, una necesidad cada vez más imperiosa de desarrollar los costados más humanos que tenemos como líderes, ¿no? Claro. Pensar en la inteligencia artificial, la tecnología, las aceleraciones, y pensar que eso va a frenar es como querer tapar el sol con la mano. Claro. Entonces, hay una pregunta válida que ¿es realmente esta la época de la hipertecnologización?
yo estoy convencido que esta es la época del hiperhumanismo, como mostraban antes acá. A pesar de que tenés una empresa de tecnología. Estoy convencido de que la tecnología es un exponenciador total. A mí me pasó hace algunos años cuando fundamos Nuclea de entender de que ese era un camino que no se detenía, como te decía recién. Ahora, el verdadero Nucleas, esta compañía, me preguntás qué hacemos todos los días, tecnología. No, nosotros todos los días lo que hacemos es crear confianza y crear un ecosistema y crear una plataforma y sumar jugadores. Y eso requiere toda una serie de habilidades blandas, esto que se hablaba hoy, colaboración, empatía, liderazgo, vulnerabilidad, donde ya no manejás las cosas desde una torre de control y mirando para abajo a ver qué pasa, sino que te tirás de cabeza a la red, ¿no? Y desde ahí articular. Dejaste la corner office, la secretaria, el chofer, todo eso. Si lo mido por pasos, no avancé en ese camino. No fue DAO, 17 años, esto que decíamos de la escalerita, y un día sentir que estaba liderando un propósito, una transformación que no era completamente mía. Tuya, claro. Y la sensación de querer quedarme en Argentina ante la presión muy grande de decir, bueno, flaco, ahora seguí tu carrera. En la región, en el mundo, no sé. Afuera, ¿no? Y decir, claro. no, pará, creo que podemos contribuir ahí. Yo lo que sentí fue, por primera vez, un alineamiento entre una necesidad más egoísta individual, la que tenía DAO en ese momento, y la más trascendental, que era de construcción colectiva. Una vez que tuve ese alineamiento, es muy difícil volver para atrás, y ahí fue que fundamos Vista y nos lanzamos de lleno a lo que en ese momento yo creía que era una oportunidad gigante para Argentina, que era Vaca Muerta, ¿no? Que habíamos arrancado con DAO y lo seguimos con Vista. Y ahí engancho con lo que decían antes Pablo y Mario de cómo saber si estabas agarrando la idea correcta, ¿no? O si tenías que soltarla. ¿Qué te hizo entender que dejabas la jaula de oro con DAO y empezabas un proyecto nuevo? Yo, a ver si resuena esto, pero esta sensación de estar lleno pero no pleno. Sí. La sensación de que algo faltaba, o sea, lleno de cosas, lleno de reuniones, lleno de agendas, lleno de incentivos por todos lados, pero la búsqueda de plenitud. A mí ese clic me cambió muchísimo y fue el driver de un montón de decisiones que vinieron después. Esto que decís vos el chofer, el corner office, son todos símbolos por ahí del personaje, no de la persona, ¿no? Pero así nos criamos, ¿no? Y sí, porque en realidad era muy aspiracional. Yo hablo con mi hija que está acá hoy y tiene 23 años, lanzándose al mundo del profesional y del laburo, y claramente nosotros estábamos mucho más driveados por el pertenecer. Exacto. Y hoy las generaciones nuevas están mucho más driveados por el propósito, por la causa, y eso es genuino, es auténtico, ¿no? Qué bueno, me encanta. Y algo que me llama la atención es que sos un emprendedor que se quedó en Argentina. Y hace 20 y pico de años vos recibiste un llamado para venirte. ¿Por qué elegiste Argentina en ese momento? Hace 20 y pico de años... ¿En qué momento fue esa llamada? Estoy sacando cuentas ahora. Claro, ¿viste? Es mucho. Hace 20 y pico de años yo me volví a Argentina después de estar en Nueva York y literalmente, no literalmente, si no estaría acá, pero vi caer a las Torres Gemelas adelante mío, esperando justamente a abril, recién enterados que estábamos. Y me pareció un momento de reconexión con Argentina y me llamó DAO para venir. Extrañabas el asado, decilo. Extrañaba Boca, extrañaba el asado, extrañaba la familia, pero extrañaba la argentinidad. Pero para mí ese no fue el punto clave de mi conexión muy fuerte emocional con Argentina que muchos sentimos, sino fue mucho más cuando me vuelvo a ir ya más grande, con familia, y algún día decido volver. Y más importante todavía fue decidir quedarme en Argentina después de esa vuelta. Yo creo que tenemos un país increíble. Hoy lo decía... lo escuchaba Santiago Siri cuando hablaba de todos estos componentes, como hablábamos recién, humanos de Argentina. Yo creo que no somos a veces conscientes
de que el mundo, por un lado, se está argentinizando. Es un quilombo, está volátil, lo cual para nosotros está buenísimo porque sabemos cómo reaccionar ante la falta de institucionalidad que estamos viendo en Estados Unidos, lo que está pasando con la guerra comercial o con las cuestiones geopolíticas, inflación, con cuestiones macroeconómicas que cambian. Pero por otro lado, no somos conscientes del valor increíble que tiene la humanidad vincular con la que vivimos todos los días. Claro. Yo creo que la falta de instituciones de tantos años nos hicieron descansar en redes, en vínculos, en relaciones. Y eso para mí creó un activo muy grande para nuestro país en tiempos en que va todo tan acelerado, ¿no? O sea, hoy vivimos y decimos, y parece un cliché, ¿no? Pero esto de las disrupciones tecnológicas, sociales, culturales, geopolíticas, demográficas, te llevan a una velocidad que si no te anclas en algo así, te lleva puesto. Y vos hablabas de redes y en algún momento estuviste como presidente del coloquio de IDEA, fuiste parte del consejo directivo de CIPEC, estoy leyendo mis machetes, fuiste presidente de IDEA del 2019 al 2020, colaboraste con Fundación Flor. ¿Cómo fue construir esas redes y qué te trajo a vos que después, en plena pandemia, armaste Seamos Uno? Uy, Seamos Uno, qué lindo. Recién cuando estábamos ahí atrás, no sé si te llegué a comentar, pero en el 2020 hicimos el coloquio acá, era con barbijos y no había gente. Estábamos en este mismo escenario, pero sin nadie, qué loco, hacían ¿no? de cuenta que había alguien allá. Faltaba toda la energía esa y fue para presentar lo que había sido Seamos Uno, que fue una iniciativa muy fuerte con IDEA, ¿no? Ajá. Pero que en realidad terminó siendo para mí la síntesis, la síntesis es la palabra de un montón de conceptualizaciones, ideas de cómo trabajar en forma colaborativa, cómo tener un propósito transformador, un objetivo claro, cómo usar la tecnología no como un fin, sino como un medio. Y Seamos Uno, para los que no saben, que debe ser la gran mayoría, porque no tienen por qué saberlo, terminó siendo una campaña que arranca con un chat y que en pocas semanas, el proyecto más exponencial que me tocó trabajar en la vida, termina entregando 60 millones de raciones de comida en los meses que duró la cuarentena en la pandemia. Pero para mí fue como un antes y un después de entender. Seamos Uno se puede mirar de muchos ángulos, ¿no? De lo que significa la solidaridad, pero hay uno interesantísimo para este espacio que es el de las organizaciones líquidas, ¿no? Que tiene que ver con un propósito transformador muy claro, mucha transparencia en la manera en que se gestionaba, apalancarte en activos de terceros. Si lo trasladamos al mundo de los negocios, pensémoslo, hay un montón de denominadores comunes. Hoy es imposible dar cuenta de los desafíos que nos tiran todos los días en la realidad. Si queremos, como en mi época en DAO, ser un conglomerado y tener todas las soluciones in-house hacia adentro de tu casa. Ahora, salir y articular con el otro no es tan fácil. Requiere... Pero generaste todos esos vínculos de confianza para que la gente te siga y que puedas entregar todas esas viandas en... Sí, no yo, ¿no? Pero toda la gente que participó y se sumó en algo que parecía imposible. Si a mí alguien me hubiera dicho en noviembre del 2019... ¿Te imaginás algún día participando en un proyecto que llegue al conurbano más profundo, que te abran la puerta de su casa, que entres con un código QR, que haya una caja geolocalizada, que entre con comida y llegues a millones y millones de personas con las cuales estableciste un vínculo? Y eso hacerlo en una pandemia, claro, con que no todo sabías qué pasaba cerrado con vos mismo. y sin ninguna organización que haya existido antes de arrancar, te hubiera dicho que era imposible, ¿no? Claro. Pero sucedió. Qué loco. Y... hay otro salto en tu carrera profesional que me llama más la atención, que tiene que ver con volver a dejar una posición atractiva para los que somos generación X. Tocaste la campana en Nueva York, ¿no? Con Vista, y volver a pegar un salto al vacío para armar la empresa que tenés hoy. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Por qué otra vez dejaste todo? ¿Por qué? No, se fueron dando las cosas y en serio te digo, si yo pensara que me estoy sentando acá para contar una historia de éxito, soy un nabo, digamos. Entonces yo estoy tratando de contar una historia de búsqueda de sentido, que tiene curvas contra curvas y altos y bajos, ¿no? Pero
todas esas decisiones que fui tomando, al menos yo, tienen que ver con eso, con lo que los americanos llaman trading money for meaning. O sea, realmente buscarle el sentido a las cosas y de eso que hablábamos antes de la plenitud. Déjame ponerme un segundo más filosófico, porque es algo que lo siento. Esto que hablábamos antes, ¿no? De estos cambios de paradigma tan grandes, la tecnología y estas disrupciones que vivimos, yo no tengo dudas, Marce, que se empieza a requerir un liderazgo con características mucho más existenciales. Yo creo que si la inteligencia artificial va a ser capaz de reemplazar no solo el laburo, sino que te va a ayudar o casi a tomar decisiones donde nos anclamos, como decíamos antes, ¿no? Y por eso esa búsqueda de sentido para mí hoy es muy importante y es clave, ¿no? Esta idea de decir cómo estas habilidades blandas que tanto hablamos, ¿no? Me parece que hoy son cada vez más necesarias: colaborar, empatizar, mostrarte vulnerable. Decíamos más temprano que solos no nos salvamos, ¿no? Que ese fue el gran aprendizaje de Seamos Uno, porque la pandemia en ese sentido fue brutal. Parecía que cada uno quedaba por su cuenta. Puso a todos al mismo nivel y te das cuenta que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero esa fue la razón. Y otra cosa que nosotros venimos charlando hace unos días es este tironeo que tenemos entre las organizaciones que vienen con 40, 50 años de historia haciendo las cosas bien hasta ahora, las nuevas generaciones que nos vienen a interpelar, que lo que nos funcionó hasta ahora no nos sirve. ¿Cómo ves todo ese tironeo? A ver si te resuena esto. Yo lo venimos hablando un montón con el equipo en Nuclea. Todos los días, y en cada situación en la que enfrentamos... ¿Hoy también? Hoy también. Todo el tiempo, pues pasa todo el tiempo. Ves 3 planos a este tironeo, como decís. Un plano que son las necesidades del hoy, las herramientas del futuro que casi son de hoy y los paradigmas del pasado. Todo el tiempo operamos con paradigmas del pasado, necesidades del presente, herramientas del futuro. Y eso es realmente lo que genera es contradicciones permanentes, incertidumbres, miedos, temores. Por eso, ambigüedades. El mundo es muy ambiguo. Cuando querés ponerlo en blanco o en negro, se te fue algo por el medio, es imposible. Y ojo que somos muy proclives a tener lógicas binarias en las organizaciones. ¿Por qué? Porque simplifican las cosas. Estás acá, estás allá, es bueno, es malo, números rojos, números verdes. Hablando de números rojos, se nos termina el tiempo. Pero para cerrar esto y en relación a ese tema, esa dualidad con la que vivimos. Pensá que todo el tiempo estamos entre mundo analógico y mundo digital. Mundo de organizaciones líquidas y sólidas. Mundo emprendedor, mundo corporativo. Mundo del sector privado, pero que convive con el sector público en regulaciones, esto, el otro, todo el tiempo. Navegar como líderes, como organizaciones, como proyectos, como iniciativas, esa dualidad me parece fundamental. Y entender que desde el liderazgo, eso a nuestras organizaciones, a la gente, le genera un montón de ansiedades, un montón de temores, que el liderazgo del presente y mucho más el del futuro va a tener que contenerlos y poder llevarlos de la mano. Por eso la idea esta de ese liderazgo que no está allá arriba, sino que está sumergido en la organización, ¿no? Y sé que estamos con los números rojos, pero un mensaje que quieras que nos llevemos hoy. No, que para mí espacios como este me parecen increíbles. Yo me acuerdo cuando arrancamos con Idea Management, y me parece en serio mentira ver esta cantidad de gente y siento que hay un lugar de avidez por el compartir, por el trabajo en red, por escuchar al otro, por tener estímulos que te hagan cada día mejor, que me parecen que son muy importantes para esta época. Y me parece que si hay algo que hoy está pasando es que antes hablábamos mucho de comunicar y venía de acá hacia allá, hoy es mucho más, se trata de conectar, ¿no? Claro, me gusta eso. Y ante esa hiperconexión con la que vivimos hoy, creo que es clave la hipercoherencia también
y la consistencia y las convicciones para ver cómo te vas manejando y cómo desarrollás esas necesidades de nuevas organizaciones que den cuenta de estos desafíos enormes que hoy tenemos, ¿no? Desde Argentina, en lo posible. Ojalá que seas de Argentina o será desde el mundo. A mí déjame acá en Argentina, que está buenísimo. Buenísimo. Gracias, Gastón. No, gracias, Marce. Me encanta tu historia. Gracias. Vamos Gracias. a la próxima. Gracias. Gracias a todos.